Hola y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en una figura histórica, bueno, única. La emperatriz viuda más joven que conocemos. Tenemos delante análisis históricos, sobre todo de cortes imperiales, principalmente de Asia Oriental. La misión es clara: averiguar quién es y qué nos dice su vida sobre el poder, la juventud y, bueno, la precariedad en esas altas esferas. Porque el papel de emperatriz viuda, normalmente era la madre del emperador o la consorte principal, ¿no? Y aunque las normas no dejaban gobernar directamente a las mujeres, ellas podían tener un poder enorme, sobre todo como regentes de niños emperadores. Y la edad, claro, era clave. Enviudar muy joven, pues podía ser una oportunidad o un riesgo tremendo. Exacto. Es que, claro, su poder no era suyo per se, ¿sabes? Venía de su relación con el emperador como esposa o madre. Y eso las hacía muy dependientes de la política del momento, muy vulnerables. Ya, Y saber moverse en las intrigas de palacio era vital, sobre todo para las más jóvenes, que a menudo pues empezaban sin tener una red de apoyo fuerte. qué contexto más fascinante. Entonces, vamos al grano. ¿Quién tiene ese récord? Pues mira, los registros apuntan claramente a la gran emperatriz viuda Shangguan, dinastía Han Occidental en China. Y los detalles son, bueno, impactantes. Nacida en el 88 a.C., la casaron con el emperador Zhao, cuando ella tenía solo 5 o 6 años. 5 o 6 años. Increíble. ¡Increíble! Y la nombraron emperatriz formalmente a los 6 años. En el 83 a.C., el emperador también era un niño, ¿eh? Subió al trono con 7 u 8 años. Madre mía. Un matrimonio extremo, vamos, incluso para la época. Claramente impulsado por la ambición política de los abuelos, que eran corregentes, Huo Guang y Shangguan Ji. Así es. Y la cosa sigue. El emperador Shao muere joven en el 74 a.C., tendría unos 20, 21 años, y Shangguan se queda viuda, con 15 años. 15 años. 15 años, ni más ni menos. Ese ascenso inmediato a emperatriz viuda, a esa edad, la convierte en la más joven de la que tenemos constancia. 15 años, que es que cuesta imaginarlo. Y no se queda ahí, ¿eh? La elevan a Gran Emperatriz Viuda, que era un título, bueno, con aún más prestigio, más autoridad, ¿no? Exacto. Normalmente reservado para la viuda de un emperador anterior o la mujer de más alto rango. Y tuvo un papel clave, aunque quizá al principio solo de nombre, en una crisis de sucesión que hubo. Su edicto, un decreto imperial, lo usó su abuelo Hua Guang para quitar de en medio a un príncipe que no valía. El príncipe de Changi, sí, que duró poquísimo. ¿Eso? 27 o 28 días. Y ella fue quien aprobó formalmente al siguiente emperador, Xuan. Y lo más curioso es que vivió el resto de su vida, que fue larga, con ese título. Y aquí viene lo interesante, esa dualidad que comentabas. Empieza como una niña emperatriz, claramente un peón en el juego de su familia, pero fíjate, crónicas posteriores sugieren que hubo una transformación. Hablan de que gobernó China más de 20 años. ¿20 años? Sí, la describen como fuerte, capaz, que consolidó su poder, que puso a familiares en puestos clave, incluso que mostró compasión e impulsó reformas. Vaya cambio. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo pasa de ser una figura manipulada a ser un agente político con influencia real? ¿Fue algo gradual? Sobre todo con su juventud y, bueno, las desgracias que vivió. Porque vaya si vivió desgracias. Es que su propio clan paterno, los Shangguan, fue exterminado en una purga política en el 80 a.C. Terrible. Y la purga la orquestó su propio abuelo materno, Huo Guang. Increíble. ¿El mismo que la había puesto ahí? A ella la salvaron, seguramente por ser emperatriz y quizá por ser su nieta. Pero pensar que sobrevivió a eso y que, según dicen, siguió gobernando con fuerza, Sí, que incluso restauró el honor de su familia. es asombroso. ¿Cómo se explica esa supervivencia en un sitio tan brutal? Bueno, su supervivencia ya dice mucho de cómo funcionaba la corte, ¿no? A veces la edad, los lazos o el simple cálculo político te protegían. Aunque su poder inicial viniera de otros, de hombres, el hecho de que luego pudiera rehabilitar a su familia, pues indica que sí, que logró desarrollar su propia influencia o su propia base de poder. Pongamos esto un poco en perspectiva. Hay otras emperatrices viudas jóvenes, ¿no?
Pienso en Cixi, por ejemplo. También en China, pero mucho después, dinastía Qing. Ella enviudó más mayor, a los 26, Sí, bastante mayor que Shangguan. y es famosa por su larguísimo periodo de influencia, 47 años, y por su astucia. Ella sí que tomó el poder activamente, con un golpe de estado a los 25. Es otro camino, ¿verdad? Desde luego. Un camino más proactivo desde el principio, quizá. Y si miramos a Europa, tenemos a Santa Adelaida, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ella enviudó la primera vez con 19 años, más cerca de la edad de Shangguan. Ah, mira, se volvió a casar, fue emperatriz, y acabó siendo regente de su nieto Otón III. Vemos un patrón que se repite, ¿eh? Sí, la joven viuda real, como figura clave, a menudo regente, para asegurar la dinastía. Exacto, con desafíos y oportunidades parecidas en sitios muy distintos, aunque no siempre acababa bien, claro. Está el caso de la emperatriz viuda Thung Yong, en Vietnam. Intentó ser regente de un niño de 7 años, pero la quitaron de en medio y la forzaron a morir en menos de un año. Uf, Un recordatorio brutal de lo precario que podía ser ese poder. totalmente. Al comparar a Shangguan, Cixi, Adelaida y este último caso, Thung Yong, ves todo el espectro. Desde la resiliencia y el poder duradero hasta la vulnerabilidad más absoluta. El título abría una puerta, sí, pero el éxito dependía de la habilidad, las alianzas, la estabilidad de la corte y el momento. Queda claro entonces. Shangguan tiene el récord. Emperatriz viuda a los 15 años. Su vida es, bueno, una mezcla de tragedia, intriga y una resiliencia increíble. Y estas historias nos enseñan mucho sobre cómo estas mujeres se movieron en sistemas muy patriarcales. La juventud era un arma de doble filo. Era vulnerabilidad, sí, Ujú. pero también, para algunas, como Shangguan, Cixi o Adelaida, fue la circunstancia que les permitió pasar de ser símbolos a ser gobernantes con influencia, a menudo a través de la regencia. Desafiando los roles de género. Exacto. Aunque su poder siempre estuviera, digamos, en el aire, dependiendo de muchos factores, como demuestra el caso trágico de Thung Yong, pero sus legados muestran una agencia femenina muy significativa, mucho más de lo que a veces pensamos al verlas como simples víctimas de la historia. Muy bien, pues cerramos aquí este deep dive. Una reflexión final para quien nos escucha. Si el poder inicial de Shangguan vino, en gran parte, de la manipulación de hombres como Huo Huang, ¿hasta qué punto su éxito posterior fue cosa suya, de su propia habilidad? ¿O siguió dependiendo, quizá de forma más sutil, de esas estructuras y figuras que la pusieron ahí? ¿Podía una mujer tan joven llegar a ser de verdad independiente?